Hola, soy Jonathan Liriano y nos juntamos aquí en la esquina. Hoy juntos vamos a conocer al pueblo dominicano, la población dominicana, y lo vamos a hacer con gente que sabe, con una experta en datos que además es la directora nacional de estadísticas, la señora Mildred. A ti, bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme a conversar de un tema tan interesante como es la población, porque la población determina todo en un país. Claro, el pueblo dominicano es eso, su gente. Entonces, queremos que usted nos explique para nuestra audiencia y para toda la gente que nos está siguiendo por las redes sociales, ¿cuál es la población de República Dominicana, el pueblo dominicano? ¿Cuántos somos y dónde estamos? Sí, primero decirte que la población de los países se mide a través de lo que son, principalmente lo que son los censos nacionales de población y vivienda. Y siempre se dice en que a nivel, de manera metafórica, que los censos son como una fotografía de los países en un momento determinado. Y esa última fotografía en nuestro país se tomó en el año 2022. A esa fecha nosotros éramos 10 millones de personas, 10 millones 700 y algo de personas. Y Mucha gente. es mucha gente, pero es muy interesante si lo comparamos con el último censo. Los censos se realizan cada 10 años y en el último censo éramos 9.5 millones de personas. El anterior. Así es. Sí. Ok, y entonces esos dominicanos, ¿dónde están los dominicanos? ¿Dónde es que más se juntan los dominicanos? ¿En cuáles territorios? ¿Cómo está distribuida la población dominicana? La población dominicana tiene una característica muy interesante en materia de distribución y es que está concentrada aproximadamente el 75% de la población dominicana está en 11 provincias principales. Wow. Y esas provincias son Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, Puerto Plata, tenemos también La Vega, entre otras. Es decir, que en pocas provincias, porque nosotros somos 31 provincias y el Distrito Nacional, en esas 11 provincias está concentrada la mayor parte de la población. Pues está quedando vacía la provincia. Algunas provincias son provincias que se llaman provincias de expulsión, que por algunas condiciones, usualmente de tipo económicas, no resultan tan atractivas para retener población, porque las personas se mueven buscando mejores condiciones de vida. Entonces tenemos que, en contraposición a donde están la mayor cantidad de personas, tenemos otras provincias que donde están el menor número de personas. Entonces, para la gente que nos ve, ¿cuál es la provincia que tiene más dominicanos, que vive más gente, y cuál es la que tiene menos? La provincia que tiene más personas actualmente es la provincia de Santo Domingo. Recordemos que la provincia de Santo Domingo está constituida por 3 grandes Yo soy municipios. de ahí. Esta aquí no está ahí, San Isidro el Bonito. Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo. ¿Qué porcentaje más o menos? En la provincia de Santo Domingo, y algo que comentaba, porque cuando hablamos de datos tenemos que tener mucho cuidado, porque los datos tienen que ser precisos. Sí. Por eso debemos evitar hablar en términos de percepciones y de que a mí me parece. Yo digo que quien habla de datos tiene siempre que tener su soporte. Bueno, busque ahí los Así que numeritos, aquí porque tengo mi en la soporte. esquina del barrio redondeábamos y le poníamos 1000 de más cada cosa. No podemos poner más de más porque las estadísticas oficiales tienen que reflejar la realidad porque son lo que permiten justamente que en materia de política pública nosotros podamos avanzar. Entonces, la provincia que más tiene es Santo Domingo y tiene más o menos. El 26% de la población del país se concentra en Santo Domingo. Wow. Y la provincia que menos personas tiene, ¿dónde usted cree que está ubicada? Eso es Independencia. Está más o menos por ahí, pero es Pedernales con un Pedernales. 0.3%. Wow. Y las provincias con menor población están ubicadas justamente en la franja fronteriza, salvo algunas excepciones, como es el caso de San José de Ocoa, que también es una de las provincias con menos población. Ok, los dominicanos, se dice que hay muchos dominicanos fuera del país. ¿El censo los contempla en su medición o son una población aparte? ¿Cuántos dominicanos viven fuera y dónde viven esos? Mira, me das la oportunidad con esa pregunta de hacer una precisión muy importante. Y es que los censos, además de ser una fotografía, miden la población residente en el país en un momento determinado.
los residentes habituales. Eso es como una de las definiciones metodológicas que se utilizan en los censos. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que no está en el país porque no es residente del país, es decir, que no vive aquí, no es contada en el censo de la República Dominicana. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuántos dominicanos viven en el del exterior y dónde viven? A través de los censos, las encuestas y los registros administrativos de esos otros países donde residen los dominicanos. Y hay un número muy interesante. ¿De cuánto viven fuera? Aproximadamente el 12% de la población dominicana vive fuera del país. En millones, ¿cuánto es? Eso es superior a los 3 millones de dominicanos. 3 millones de dominicanos viven fuera. ¿Es otra república acá? Superior. Pero están distribuidos, es decir, no están en un solo país. La mayoría está en Estados Unidos, luego le siguen otros países como España, que es el segundo país con mayor número de dominicanos residentes, está Italia, está Canadá y hay otros países que recientemente también están ganando algún tipo de participación, como es el caso de Chile, que también hay un número importante de dominicanos. Ok. Mildred Martínez, la directora de la Oficina Nacional de Estadística. Qué interesante conversar con usted. Mildred, está cambiando rápido el mundo. La mujer se está integrando al sistema productivo, ya está integrada. Mire usted, las mujeres son cada vez más, ocupan mayores posiciones de dirección en el sector público y privado. Entonces, ese pueblo dominicano que reside aquí, en el país que hemos medido, en cuanto a la composición de mujer, hombre y edad, ¿cómo es? ¿Cómo se ven las caras del pueblo dominicano? Sí, en términos de la composición por edad, bueno, primeramente la composición por sexo, y esto es un dato muy importante. Nosotros tenemos un cierto equilibrio entre hombres y mujeres. Y es importante porque eso es lo que uno esperaría en una sociedad o en países donde no hemos tenido ninguna situación que vaya en detrimento de alguno de los sexos. Como una guerra. Como una Que mueren guerra, muchos hombres. que mueren muchos hombres, así es. Sí. O algunos otros eventos que hayan mermado a alguna parte de la población. Entonces nosotros tenemos una distribución casi igualitaria de aproximadamente unos 49.5 de hombres y un 50.5 aproximadamente de mujeres. Es decir, que hay un balance. Estadísticamente es que el que no tiene su pareja es porque no hace bien su diligencia, porque probabilidades hay. Probabilidades siempre hay, pero en términos numerarios nosotros estamos bastante equilibrados y eso es muy, muy positivo. Atención a los muchachos que hagan su diligencia. Muy bien, y en cuanto a edad, ¿cómo está configurada ahora mismo? ¿Qué dice la fotografía del pueblo dominicano? ¿Cómo se ve? Ese es uno de los temas más relevantes que nosotros deberíamos considerar, y es que la población dominicana en este momento es una población joven, pero nosotros vamos transitando rápidamente a lo que es el envejecimiento de la población. Oh. Por decirte algo, nosotros tenemos, de acuerdo al último censo, aproximadamente 65% de la población que está entre los 15 y los 65 años. Es decir, que es persona que trabaja, que está en condiciones de trabajar de acuerdo al tema de la edad. Sin embargo, si vemos el porcentaje de personas de 60 años y más, comparándolo con el censo del 2010, vemos que este número ha crecido considerablemente. En el 2010 teníamos un 9% y para el censo del 2022 tenemos un 13%, y eso es muy relevante. Wow, entonces tenemos una población que está envejeciendo. Una población que está envejeciendo, y eso trae retos muy importantes en materia de la política pública, porque tenemos que adaptar todo lo que estamos haciendo para una población que va a tener necesidades diferenciadas de acuerdo a la edad, pero también tenemos que garantizar que esa población joven que tenemos en este momento sea una población que tenga las oportunidades de generar ingresos, de integrarse al mercado laboral, porque de lo contrario, cuando llegue la edad de la dependencia, vamos a tener grandes retos en ese sentido. Una preguntita que creo que está de fondo, eso. ¿Por qué envejece la población? ¿Qué es lo que está pasando para que una población se ponga cada vez más vieja? Bueno,
Ahí interactúa lo que son los componentes demográficos. Y puede parecer muy técnico, pero lo voy a decir de manera muy sencilla. Los que nacen, los que mueren y los que se mueven, que es la migración. Sí. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro país y en otros países? Que el número de nacimientos se está reduciendo drásticamente. Nosotros hemos pasado de que en el año 60 y algo, cada mujer tenía 8 hijos, y en la actualidad estamos en aproximadamente 2.1 hijos por mujer. Ninguna persona es por la mitad, pero este es un número relativo, Sí, es decir, claro. que verdad es algo que es resultado de un cálculo, pero ahí se evidencia cómo la población por tema de nacimiento no está creciendo tanto. Y las defunciones también se van reduciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como nacen menos, pero también se mueren menos, se va acumulando una población Sí. que va envejeciendo. Okay. Y eso en los países donde tienen procesos muy avanzados de envejecimiento de la población, eso usualmente solo se revierte con alguna de las medidas, con la incorporación de personas o de población que viene De otras de partes, otros como en países. España, que hay muchos inmigrantes. Ahora, al ritmo que vamos, si sigue reduciéndose la cantidad de hijos que tienen las mujeres por pareja, ¿qué podría pasar si se reduce todavía más esos nacimientos de dominicanos? Esa reducción no se da de manera abrupta, a menos que ocurran situaciones que, como mencionábamos hace un momento. Pero lo que se espera es que en algún momento nosotros alcancemos lo que le dicen la tasa de reemplazo. ¿Cuál es la tasa de reemplazo? Usted tiene su papá y tiene su mamá. Para reemplazar a su papá y a su mamá, ¿qué se necesita? Que tengan 2 hijos. Entonces, cuando ya se empieza a ver que las parejas no tienen 2 hijos, que las personas no tienen 2 hijos, sino que tienen menos de 2 hijos, eso afecta directamente la tasa de reemplazo. Y se espera que nosotros sigamos creciendo en materia numeraria, pero que para el año ya aproximadamente el año 2070, nosotros alcancemos el tope de unos 12 millones de personas. Eso es lo que se espera, pero ojo, se espera si se cumplen todas la teoría, la premisa, la hipótesis que se tienen al respecto. Bueno, yo cumplí mi parte, porque yo tengo 2, entonces ya yo aporté mi granito poblacional al pueblo dominicano. Yo no aporté los 2, entonces ahí ya vamos en detrimento. Hay un problema entre ti y nosotros. Muy bien, señora Mildred. Mildred, ahora mismo, ¿cuánto tiempo vive un dominicano promedio? O la población en ese sentido. ¿Cuáles son las expectativas de años de vida? Esa pregunta es muy interesante y se relaciona con el tema del envejecimiento. Y los dominicanos y dominicanas estamos viviendo aproximadamente unos 76 años. Oh. Pero este número de años es diferencial por sexo. Te tengo una mala noticia. ¿Qué? Las mujeres viven aproximadamente unos 79 años y los hombres unos 73 años. Es decir, que hay una diferencia de unos 6 años en materia de esperanza de vida. Yo creo que eso es el robo, en parte, y los accidentes de tránsito. Pues el dominicano muy atrevido. Como no se cuida poco el hombre, va un poco al médico y todo eso. Sí, hay algunos estudios que han evidenciado algunas diferencias importantes. Tú mencionaste uno muy relevante que tiene que ver con las muertes en accidentes de tránsito, pero las muertes violentas en sentido general afectan más a los hombres. Y algunos estudios sugieren también ciertamente que los hombres tienden a ir menos al médico y a cuidarse. Así que hay unos elementos ahí que también están incidiendo en ese tema. Muy bien. Si yo me voy al futuro y me encuentro con el pueblo dominicano en 20 años, ¿cómo va a ser ese pueblo en su pirámide de población? Bueno, ese va a ser un pueblo que va a tener una composición por edad diferente a la que tenemos ahora, donde va a haber una mayor cantidad, un mayor número de personas envejecientes, un menor número o un menor porcentaje, es mejor verlo en materia porcentual, de personas, de niños y adolescentes, y también un número más reducido de personas en edad de trabajar. Es decir, vamos a tener una mayor concentración de personas de 65 años y más, menos niños, es decir, de 0
a 14 años y también se va a ver reducido el número de personas entre los 15 y los 65 años. Muy bien. Ahora está la tendencia de dividir la población por cada 3 o 5 años según la tecnología en la que nació, la situación social y tecnológica. Están los millennials, la generación Z, ahora aparecieron los Terians. ¿Tiene criterio científico esa denominación? Bueno, no había escuchado el tema de los Terian vinculados con las generaciones, porque creo que hay otros criterios que lo definen. Se me parece, es que el invento se me parece. No, yo creo que eso es un tema que amerita una mirada sociológica distinta a lo de las generaciones, porque la otra clasificación tiene en cuenta otros elementos que están más vinculados a la tecnología y ese tipo de cosas. Sí, pero se puede dividir la población con esos criterios de el que es millennial. Las características sociodemográficas son tan diferentes para tú tener una generación dividida por esos criterios. Esos criterios están basados mucho en los años de nacimiento. Entonces, pero que está vinculado también con temas tecnológicos en las últimas generaciones. Entonces, esos son criterios que usualmente desde el punto de vista demográfico no utilizamos. Nosotros utilizamos otros tipos de clasificaciones. Yo creo que eso da mucho para una conversación con algún sociólogo que analice esos temas. O un psiquiatra. Bueno, lo de los Terian definitivamente. Pero en materia demográfica y estadística se manejan otros criterios, los grupos quinquenales de edad, los grupos decenales, los grandes grupos, que son los que te estuve mencionando de cómo se puede clasificar una población de acuerdo a su edad y en sentido general. Mildred, aquí en el país, que en el mundo entero, ya todo el mundo sabe de todo. Ven este video y ya se van a considerar algunos expertos en estadísticas de población. Y hay gente que no cree en las estadísticas, ni en el censo, ni nada de eso. ¿Tiene criterios científicos un censo y la data que se levanta en el país? ¿Puede ser manipulado? ¿Cuál es la validez técnica de estas informaciones que estamos compartiendo? Sí, eso es muy relevante realmente, porque vivimos en el tiempo de la información, la desinformación y la inmediatez. Entonces debemos diferenciar lo que son datos de lo que son percepciones y opiniones. Lo que nosotros estamos compartiendo en el día de hoy son estadísticas oficiales. Y las estadísticas oficiales tienen una serie de criterios técnicos, metodológicos, que se basan en lineamientos que se establecen no solamente en el país, porque hay organismos internacionales que establecen una serie de principios que guían la producción estadística oficial. Y para hacer una estadística oficial tiene que cumplir una serie de requisitos. En el caso de los censos, de manera particular, existen unos documentos que son inmensos, que se llaman Principios y Recomendaciones para los Censos de Población y Vivienda, que los emite cada 10 años las Naciones Unidas y orientan a los países acerca de cómo deben realizar esos operativos. Pero eso es una recomendación general. Pero cada proceso del censo conlleva en sí mismo también una serie de documentos especializados. Entonces, el censo es una operación estadística que se basa en técnicas probadas, que por supuesto van cambiando en el tiempo y se van mejorando. Pero definitivamente sí podemos confiar en los datos censales. Ahora bien, tenemos que admitir que como toda operación que realiza el ser humano, tiene también sus errores que pueden estar vinculados. Pero ¿qué ventaja tiene una estadística oficial? Que el error forma parte de la interpretación. Entonces yo te puedo decir, la población es de tanto, pero tuvo unos errores tales y tales. Con un margen. En el caso de los censos se habla de errores de cobertura y de contenido. En el caso de los censos, de las encuestas, sí ya se habla de márgenes de error y errores de muestreo y otro tipo de error de esa naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir? El dato no es perfecto, pero es un buen dato. Y si yo te digo, este dato tiene tales y tales inconvenientes, tú como usuario, y eso debe ser algo que le digo a toda la población, siempre que vean un dato, averigüen cuál es la fuente. Es decir, a mí se me ocurrió o yo hice una encuesta, yo hice un levantamiento serio basado en técnicas científicas o yo hice una encuesta con mi vecino. Estoy respondiendo en función de mi vecino o en función de lo que yo veo. A veces tendemos a entender la realidad en función de lo que tengo alrededor.
eso no es una operación estadística. Bueno, está muy claro. Esa es la realidad, ese es el pueblo dominicano. Lo hemos visto aquí en la esquina con gente que sabe. Vamos a compartir este contenido para que toda nuestra sociedad, nuestros hermanos y hermanas de República Dominicana estén bien documentados y comprendan con información compartida por esta experta en datos que además es la directora de la Oficina Nacional de Estadística, la señora Mildred Martínez, que estuvo con nosotros aquí en la esquina.